Bienvenida, gente. Hoy vamos a hablar del joven Sherlock. Pues como el mismo título dice, hablamos del personaje con sus aventuras de joven, esta reimaginación que ha hecho o que ha producido Guy Ritchie, porque solo dirige 2 episodios. La verdad es que creo que la serie es muy poco él, entre comillas, aunque tiene algunas veces su humor en cuanto a acción o en cuanto a cámara lenta, tiene poca reminiscencia, aunque sí es verdad que hay momentos de originalidad en cuanto a dirección y escritura. Y bueno, es curioso que estemos hablando de esta reimaginación porque nos quejamos nos quejamos en general de la adaptación de Emerald Fennell de Cumbres Borrascosas, pero creo que lo que tiene aquí de diferente es que es una reimaginación que el mismo título no te dice la de Sherlock Holmes, es el joven Sherlock. Ya te vienes con esa perspectiva de que no vas a ver al detective que tiene al doctor Watson, sino que vas a ver esta versión y cómo se llega a ser el famoso personaje. Eso no quiere decir que sea perfecta, pero creo que desde ese punto de vista se le permite muchas más libertades. Y por eso yo creo que Cumbres Borrascosas, al llamarse así, es más dada a crítica. No quiere decir que eso, que no vayamos a criticar ciertos aspectos de Sherlock Holmes. ¿Qué te pareció la serie en general? Pues a mí me ha gustado mucho y además mucho más de lo que me esperaba. Yo quiero que Guy Ritchie haga la tercera peli con Downey Jr. y con Jude Law. Y cuando anunciaron la serie estaba en plan de, bueno, la veré, es Sherlock Holmes, me gusta Guy Ritchie, así que la veré. Pero caí un poco en la desesperación cuando anunciaron que el protagonista iba a ser Hero Fiennes, porque no me gusta nada. Pero nada, o sea, lo que viene siendo nada, pues eso es lo que me gusta Hero Fiennes, nada. Y aún así, cuando he visto la serie, dije, hostia, mira, lo está intentando. No sé por qué tiene que fingir el acento cuando él es británico, porque lo finge muchísimo, pero realmente creo que si bien no es una actuación de Oscar, sí que, oye, es competente y está me ha sorprendido, está bastante mejor de lo que me esperaba. Además, la trama en sí es bastante potente, me gusta cómo empieza siendo algo más, pues un caso y acaba siendo mucho más personal y bien llevado para mí. Me gusta el plantel de intérpretes, creo que en general todos están muy bien. Así que, sinceramente, un producto que me ha sorprendido mucho para bien y muy, muy contento. En mi caso, creo que ha habido momentos un poco de altibajos en la serie, pero es una serie que me ha entretenido en general. Eh, Hubo capítulos que me gustaron mucho más cuando se resuelve más o menos el misterio, y creo que hay otros que son muy apresurados en su ejecución, y es curioso porque es una serie que creo que el problema es que intenta hacer una película de detectives y quiere tener que en el segundo acto se resuelva quién es el segundo acto, el principio del tercero, se resuelva quién es la persona que hace estos asesinatos, eh, que tiene, bueno, que quién es el asesino, básicamente, o la asesina. Y, y creo que pierde, creo que lo intentan hacer de forma que necesitan más tramas todavía, porque se resuelve, pero después tienen todo el desenlace. Y me falta algo más en el desenlace. Era como, en los 2 últimos capítulos fueron lentos, entre comillas, y al mismo tiempo muy apresurados, sobre todo el final. Es como pasan muchas cosas, muchos personajes se desvelan como sus motivaciones como otras diferentes. No sé, creo que pierde un poco el ritmo. Como digo, no me aburrió en ningún momento, me gustó la serie, pero hay momentos que están como muy poco desarrollados o que esperan que tú, como conoces a los personajes, y vamos a hablar pues, siempre con spoilers, como conoces a Moriarty, tienes que tener unas expectativas sobre Moriarty.
Entonces creo que la gente, que los creadores y las creadoras dijeron la de, bueno, este personaje ya todo el mundo sabe quién va a ser, así que no vamos a desarrollarlo mucho, vamos a desarrollarlo de forma muy apresurada. Creo que mi mayor problema con la serie es en sí Moriarty, no la interpretación. Donald Finn está on fire este año, ni siquiera la química que tiene con Hero Fiennes. También quería hablar de él porque es un actor que es bastante limitado. No me pareció malo en este, como este personaje. No me pareció que Sherlock estuviera mal escrito, que es algo que suele hacer mucho la gente. Sherlock es, por mucho que adoremos a Benedict Cumberbatch y la interpretación de Moffat, y justo la de Guy Ritchie con Robert Downey Jr., es muy parodia. O sea, ya llegó un momento, igual que el Elementary, hay un momento en que Sherlock es una parodia, es una persona insufrible, tiene todo el mundo que soportarlo porque, ay Dios mío, es el genio, pero no sabe socializar, así que tiene que aprender a socializar bien, pero nunca aprende realmente, es decir, aprende de modo que haces tu tiene sentimientos, pero siempre sigue siendo ese mala persona en el sentido de que trata mal a los personajes y tienes tú que aceptarlo porque, ay, qué gracioso que dice cosas sin filtro, porque como es un genio nadie le puede decir nada, o simplemente le miran como diciendo la de, bueno, es Sherlock. Y siempre me ha molestado un poco esa interpretación del personaje, porque creo que es ir a clichés ir a clichés y además fomentar ese tipo de comportamiento como en plan de, eres genial porque dices las cosas como son y en realidad dices crueldades. No me suele gustar mucho esos personajes. Y esta versión de Sherlock creo que es mucho más empática, mucho más contenida, no es muy extravagante, salvo los primeros capítulos que son los que dirige Guy Ritchie, que se le ve como más intento de ser encantador y más manipulador. Aquí yo lo veo como más contenido, más enfocado en la inteligencia, en la deducción y, y más personal e introvertido que en otras adaptaciones. Y bueno, eso, Hero Fine está bien, es un actor, pues eso, mediocre, pero tampoco molesta su actuación, no es algo que digas la de no puedo seguir viendo la serie porque no lo soporto. No, la verdad es que está bien. Lo del acento, pues claro, es una persona que juraría que no ha hecho mucho teatro y eso se nota mucho cuando intentan hacer un period drama. Eh, y en él solo lo he visto en period drama con The Woman King y hacía portugués. Así que en sí, pues bueno, no sé. Creo que tiene buena química con Donald Pink y con el resto de actores y actrices. No tiene química con la princesa china, que ahora no me acuerdo el nombre, y intentan forzar ese romance mucho y es como, la verdad es que siento que son unos amigos que se ayudan y ya está. O sea, no, ese romance no me aportó nada. Sí, posiblemente sea como la parte menos, ¿cómo decirlo?, menos fluida, que menos funciona para mí, ¿no? No está mal, se deja ver, pero como dices tú, les ves más en relación de amistad que otra cosa. Porque aunque interactúan y tal, nunca llegas a ver cierta complicidad romántica. Entonces sí, puede ser la parte que menos me funciona. Y eso que la trama en sí de esta mujer funciona bastante bien. Es verdad que creo que se disuelve como a mitad, porque estamos más en la trama de Sherlock, que están entrelazadas, pero es verdad que hay un capítulo pues que se basa solo en ellos, en su familia, como he dicho ya, spoilers, pues el padre es el villano, Silas, y se descubre que es una trampa para quedarse con la fortuna de la madre y criar a su hija Beatriz para que fuese su peón o su sucesora heredera. Y,
No es una trama que me moleste per se, creo que está bastante entretenida, pero es como decía antes, el final es muy apresurado, es decir, de repente tenemos dos Moriarty, porque ella se cría siendo malvada y se cría teniendo celos de Sherlock. ¿Por qué no de Mycroft? Nunca lo entenderemos. Que ahora hablaré de él. Pero básicamente tenemos como una especie de dos Moriarty y como es solo 2 capítulos, creo que no tenemos suficiente desarrollo o conexión entre Silas y Beatriz, como que siento que ese momento de siempre has tratado de hacerlo mejor o más manipulado, se queda como muy, vamos a hacerlo en el giro final, de que ella es Ujú. la que se vuelve contra él, pero creo que con un, que hubiera sido mejor una historia más de saber de dónde vienen esos celos de Beatriz, porque para mí es como Moriarty 2.0. Sí. Eh, y al final que se líe también con Moriarty es un poco, es necesario todos los romances que hay en esta serie. No. Eh, y bueno, Beatriz no me molesta per se, ni la trama, creo que lo de tener a Sherlock negando, o sea, que sea el padre es muy interesante, que todo conecte, y que su primera aventura sea esto, pues choca mucho con, o le da una historia de fondo compleja a por qué se vuelve detective. El problema también que tengo es que eso, que con la familia, con las relaciones interfamiliares pasamos muy poco tiempo. Es decir, pasamos bastante con Sherlock y con Silas, que es verdad que son como el conflicto principal, pero no con Sherlock y Beatriz. Sabemos que él se siente mal eh, por su muerte, se siente culpable, pero después no hay esas interacciones. Pasamos tiempo con Sherlock y la madre, que es maravillosa. Sí. eh, pero me falta Mycroft. Mycroft parece como un pensamiento en plan de queremos hacer esta serie de Sherlock Holmes, pero no queremos tener al hermano, porque Mycroft eh, parece que no es parte de esta familia, está como aislado y da un poco de rabia porque Mycroft en los libros es mucho más inteligente que Sherlock, pero no utiliza esa inteligencia para para resolver casos porque no le interesa, él Sí, está porque le aburre. con su otra fijación. Y me hubiera parecido interesante que viésemos como ya manipula ciertos hilos eh, y utiliza su inteligencia para otras cosas. Al final, todo esto va de personas ricas, de gobiernos, etcétera. Y creo que Microsoft podía haber jugado un papel mucho más interesante y ver que cada uno en la familia es inteligente de una forma diferente. Y cada uno Ujú. se enfoca en una área y en esa área es como experto y experta. Pero bueno, estoy diciendo como todo malo, pero es una serie bastante entretenida. Me parece también divertida. No es una comedia, pero sí tiene ese punto de aventura cómica. Creo que está mucho mejor rodada de lo que está la de Sherlock Holmes. Porque en Sherlock Holmes sentía que era como todo muy gris todo el rato, y aquí hay Sí. bastante color. Eh, hay color cuando necesita verlo y después en sus momentos como más oscuros te lo evoca el tiempo, pero no pierde esa sensación de que realmente vives en este mundo. Eso me parece muy interesante. Las peleas, pues bien, no son nada del otro mundo. Y es decir que otra cosa que sí me decepcionó Moriarty lo hace, o sea, Donald al fin ya lo ha dicho, lo hace maravillosamente, pero siento que en esta serie Moriarty estaba ahí para que Sherlock le explicase cosas. Como que no influye mucho en la trama, es decir, Moriarty tiene que ser también un genio, pero quizás dice alguna idea suelta, pero en todos los capítulos era él contándose sus deducciones y el otro como si fuera el psicólogo, ni siquiera el psicólogo, sino la persona con la que le cuentas cosas. No siento que Moriarty aportase mucho en el tema investigación. Me gustó la amistad,
Y también creo que deberíamos haber tenido un poco más de, quizás lo hagan en la segunda temporada. Esto al fin y al cabo es solo establecer los personajes. Y se llama El joven Sherlock, así que estableces primero a la familia y de dónde viene. Pero es verdad que creo que necesitamos más, saber más de Moriarty, porque queda muy raro que no sea el genio final, el mastermind, aunque ya lo vemos como esas maldades que tiene. Y también que vemos el principio de cómo se vuelve también un asesino, pero me pareció un poco flojo, es decir, mata a una persona. Y es un momento en que de repente siente que no le afecta, pero se va como muy rápido de, vaya, no me ha afectado matar a una persona, o sea, estoy en shock, he matado a alguien, no me está afectando, y de repente es como, bueno, ahora voy a matar a todo el mundo, todo el que se ponga delante, voy a matarlo, y no es nada que hable Sherlock, que lo note, no sé, me pareció un poco apresurado ese momento de, me he vuelto un asesino. Puede ser, o sea, a mí me gusta cómo lo han llevado, ¿no? Porque el matar a alguien es verdad que o lo hace o muere él. Y se queda un poco trabado, ¿no? Que le pregunta a la princesa china, en plan de, oye, cuando tú mataste por primera vez, ¿qué sentiste? No sé qué tal. Y él se da cuenta de que no siente lo mismo que le ha dicho ella. Y dice, hostia. A mí ese desarrollo me gustó. Sí que a lo mejor alargarlo un poco más para que la siguiente acción de no sea la de uff, ahora yo me hago con la fórmula de esto y matamos a miles de personas. Pues bueno, sí, tal vez un poquito de desarrollo entre una cosa y otra habría venido bien. Pero sí que creo que ese inicio es bueno, ¿no? Nunca había hecho nada y de repente tal, y ve que no reacciona como el resto reaccionaría. Y a mí esas dudas, eso me gustó, ¿no? Pero sí, puede ser un poco apresurado. También creo que era un poco en plan de, nos queda poco tiempo ya de capítulos por rodar y queremos que te unas a Beatriz, que es la mala también, así que venga, pum, ya, ¿sabes? Entonces a lo mejor el desarrollo, como dices tú, está en la segunda temporada. Exacto, es que ese es mi problema principal con la serie, es que al final dejas todo y pasan muchas cosas en los últimos capítulos, entonces tienes que descubrir lo de Silas, tienes que luchar contra él, tienes que Beatriz ponerse celosa porque es la heredera, conocer a Beatriz, que si Moriarty está haciendo su trama de asesino, no sé, estoy como que es muy rápido todo, pero al mismo tiempo, como he dicho, aunque siempre soy así y siempre busco defectitos, no ha parecido una mala serie, es entretenida, es como una aventura, al final son resolver misterios y creo que el corazón es ver esa relación entre Sherlock y Moriarty y ver cómo se desarrolla esa amistad, porque por mucho que diga que es Sherlock hablándole a Moriarty, pues con eso se desarrolla pues ese profundo vínculo que tiene y también eso de como la audiencia ya sabe cómo va a acabar, es esa sensación de qué divertido es esto, que bien se llevan, que cómo nos va a romper el corazón cuando se empiecen Sí. a odiar. Entonces, bueno, se juega bien con eso. Otra cosa a su favor es decir que me gusta mucho el templo de cristal, ¿no? Es la habitación El donde Palacio de él Cristal. o Palacio de la sea, Mente. el Palacio de Cristal, donde él se imagina cómo han pasado las cosas y ves a los actores y a la escena que ha pasado y los actores reviviéndola en el mismo sitio. Y no sé, creo que es una manera visual muy interesante de ver cómo funciona la mente de Sherlock. No sé, por lo demás, pues espero la segunda temporada. Una serie que ha estado bien, que creo que deberían haber desarrollado. Pero el problema de las series de detectives, y siempre pasa, esta no es la única, no es la primera ni será la última, es que intentan que el misterio, alargar el misterio lo máximo posible. Entonces en la serie o lo tienen en el penúltimo, al final del penúltimo capítulo y después todo el capítulo se resuelve esto. Eh, o en el último incluso. Y eso para mí siempre fastidia mucho la serie, porque entiendo lo que intentan hacer, al final es un misterio y lo que quieres es que la gente esté en plan de, ay, pues voy a averiguar esto, está esto, no sé qué. Eh, esto está relacionado con tal cosa, pues esta va a ser el asesino, este no, este tiene que ver, este oculta algo, y es lo interesante de un misterio. Pero claro,
teniendo que desarrollar tanto, creo que deberían haberlo puesto quizás más que en el sexto, creo que fue, en el quinto. Sí, Sobre todo en la última porque, temporada. sí, sobre todo porque yo siento que en el sexto, ya al principio, ya adiviné todo. Y estaba en plan de, necesito moverme porque ya sé cuál es toda la trama y necesito que lo averigüe este muchacho. Ujú. Pero bueno, también lidiamos con Sherlock negando muchas cosas, en plan de viendo su mente racional versus sus sentimientos. Eso es bastante interesante que no se explora mucho. Siempre es como su parte emocional siempre viene por Watson y que es importante. Y vienen momentos de riesgo, en plan de tengo que pensar racionalmente, pero tengo que salvar a Watson, suele ser la mayoría de adaptaciones. Y aquí tengo que pensar racional, como siempre he pensado, objetivamente, y darme cuenta que todo lo que yo he pensado, todo lo que se basa, pues, mi vida, básicamente, mi familia, es una mentira. Ujú. Y no sé, me gustó bastante. Mejor personaje, Cordelia. O sea, la Sí, mamá la Sherlock mamá es tiene lo que estar mejor. siempre, mamá Holmes, forever, el mejor personaje, la mejor actriz también. Eh, y nada, a ver, espero que salga Erin en algún momento. Sí, sí, yo pensé que tirarían por ahí también, presentarnos a la joven Irene, pero no. Bueno, aquí teníamos muchos giros dramáticos y yo creo que es interesante dejarlos para otras temporadas. Sí. Así que nada, esta es nuestra opinión del joven Sherlock. Dejen en los comentarios si les ha gustado, si no les ha gustado. Y como siempre pueden dejar en los comentarios pues películas, series, libros, cómics que quieren que comentemos. Hasta la próxima. Adiós.